Amados en el Señor y amigos, una vez más estoy aquí en casa de Dios y puerta del cielo para las naciones, trayéndoles como siempre para este día tan lindo que Dios nos ha regalado, la porción bíblica, sí, una palabra de aliento, una palabra para meditar, para reflexionar en nuestros caminos, ¿verdad? ¿Qué les parece acá, hermana Aura, con ustedes? Y ahora les traigo en el libro de Ruth. Sí, ¿qué les parece? Ruth es el libro precioso tiene 4 capítulos nomás que yo creo que merece ser bastante escudriñado porque nos habla mucho acerca de lo que es nuestra redención. Está ahí plantada. A ver cuándo se animan, ¿verdad? Para estudiar bastante delicadamente este libro. Bueno, fíjense, lo vamos a hacer en el capítulo 1 y vamos a leer los primeros 3 versos. ¿Qué les parece? Sí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Amén. Sí, palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? ¿Por qué les traigo esta reflexión ahora? Bueno, porque fíjense que nos van a hacer unos minutitos y quiero hacerlo así rapidito, de lleno. Elimelech era un varón efrateo, su esposa Noemí, sus 2 hijos, Mahlón y Kelión. Dejaron ese lugar de provisión, porque eso es lo que significa Belén, Bet-Helén, casa de pan, lugar de provisión. Sí. Entonces, Elimelech, ese varón, no hacía alusión a su nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de él significa mi Dios es rey. Eli, mi Dios, Melech, rey. Mi Dios es rey. Era un hombre adinerado. Y cuando llegó el hambre a Judá, ¿verdad? A Belén, porque fue un juicio, ¿verdad? Porque se estaban portando mal. Recuérdese que estas eran las etapas de los jueces. No había rey, no había quien los gobernara y ellos hacían lo que se les daba la gana. Entonces Dios vino y envió hambre. Pero este varón, que tenía muchos bienes y riquezas, no quería compartir nada de lo suyo en el momento que ya se acabara todo. Entonces él decidió moverse a Moab. Y Moab, nosotros sabemos que es un lugar de idolatría. Él tomó la decisión equivocada, eligió el lugar equivocado, ¿verdad? Podemos ver acá que la hambruna es algo que desagrada a Dios, es un juicio que entra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que cuando se menciona acá en el libro de Ruth al rey David, ya finalizando, ¿verdad? El capítulo 4, ¿verdad? Porque de ahí viene toda la descendencia ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él viene de allí, de Belén, de lo que es la descendencia de David. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor con eso? Porque las decisiones a veces que nosotros tomamos malamente, sabemos que van a traer consecuencias. Y si ustedes se dan cuenta, bendito sea Dios. Me voy a bajar un poco el volumen a esto. Bendito sea Dios. Nosotros nos damos cuenta que Elimelech tomó la decisión muy equivocada. Se movió de su lugar. Se movió del lugar de provisión, donde Dios lo tenía muy bendecido, por egoísmo, por el temor a perder sus riquezas o tener que compartirlas. Él no aplicaba el amor, no lo ponía en práctica. Y esa decisión mala que él tuvo por egoísmo tuvo consecuencias. El Señor le quitó la vida. Él le quitó la vida a Elimelech y quedó Noemí viuda con sus 2 hijos. ¿Qué pasa? Reacciona. Cuando tú ves que algo malo te está aconteciendo y tú dejaste un lugar de provisión donde Dios te está dando todo, tu pan, tu familia, tu techo, y que porque llega un momento malo tú decides dejarlo, yo pienso que es una mala decisión. Es mejor poner todo en la guía del Espíritu Santo de Dios para que sea el que nos mueva. Sí, Elimelech tomó la decisión equivocada. Entonces muchas veces tomamos decisiones equivocadas y nos trae consecuencias. Elimelech murió, quedó Noemi con sus 2 hijos.
¿Qué hicieron sus hijos? Tomaron mujeres de allí, de Moab, moabitas, ¿verdad? Idólatras. Pero recuérdense que una era Ruth y la otra era Orfa. Y hay una larga historia preciosa en esto, ¿verdad? Pero me quiero enfocar en las decisiones. Me quiero enfocar cuando perdemos el enfoque de nuestra vida espiritual. Noemí había perdido su fe. Ella, incluso cuando le dijo a sus nueras que se regresaran, porque ella decidió regresar a Belén, cuando ella oyó que Jehová había visitado a su pueblo y les había vuelto a dar pan, ella oyó. Recuérdense que la fe entra por el oír. Noemí oyó que Jehová había visitado. Entonces empezó a despertar la fe de Noemí en ese momento que ella oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Ella decidió regresar, pero regresa sola, viuda, sin hijos. Ella llegó llena, como dice más adelante, a Moab. Y dice que la mano de Jehová se puso contra ella porque la hace regresar vacía, sin esposo y sin hijos. Entonces, muchas veces nosotros tomamos decisiones que no las ponemos en las manos del Señor para ver si nos conviene o no nos conviene movernos de donde Él nos tiene. Yo no quiero juzgar a nadie, pero da mucha tristeza hoy en día que toda esta situación que está aconteciendo en el mundo, ¿verdad? La escasez, la pobreza hace que todas las personas se muevan de su lugar, de su nación, de su pueblo, en donde Dios ahí les ha proveído todo el tiempo. Muchas familias salen enteras a emigrar. Y desafortunadamente y tristemente sucede algo en el camino. Y no llegan a donde van, ni les permite Dios llegar. Pero no abrimos los ojos. Cuando tú ves que te estás moviendo del lugar y vas a un lugar en donde ves que la mano de Dios se pone contra tuya, mejor medita y regresa. Ponte en el lugar en donde Dios te ha puesto a ti. Porque verdaderamente va a haber un tiempo en que Dios va a volver a acordarse de ti, de tu familia y de tu pueblo y los va a volver a visitar. Pero nosotros nos desesperamos y no esperamos la visita de Dios a nuestras vidas. Amén. Así que esto le pasó a Elimelech, a Noemí, a sus hijos. Regresó Noemí viuda, ¿sí? Pero regresó al lugar de la provisión, en donde el Señor le dio la redención, en donde el Señor la bendijo. Sí, porque también recuérdense que aunque Moab era un pueblo idólatra, no tenía la bendición de Dios por eso, pero Ruth tenía un corazón que se fue llenando de fe, creyendo en el Dios de Noemí, y se afirmó y siguió toda la consejería espiritual donde ya Noemí recobró su fe y su creencia en Dios y empezó a aplicar la palabra de Dios a su vida, guió a esa nuera que no la dejó. Entonces ahí vino la redención. Hagamos de nuestra vida eso. Hagamos que vuelva a entrar la fe a nuestra vida para que haya redención en ella. Así nos hayan pasado ya los momentos difíciles por malas decisiones, pero hay redención para nosotros. Todavía hay una oportunidad más que Dios nos da. Así que si alguien escucha este mensaje, ¿verdad? Y le sirve de bendición a su vida, de meditación para reflexionar, que no nos movamos. Así haya hambre, pobreza, escasez. Esperemos en Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le place que emigremos, que nos vayamos de un lugar a otro, que dejemos que el enemigo nos agarre como a él le da la gana y haciendo de nuestras vidas lo que a él también le da la gana. Esperemos en Dios. Él nos va a visitar de nuevo y habrá redención. ¿Por qué? Porque si tú escuchas la palabra de Dios, la fe va a entrar a tu vida y vas a despertar y se te quitará la venda de los ojos que el enemigo ha puesto para querer moverte de tu lugar. Y entonces llegará la redención y la bendición a tu vida. La restauración, el Señor te devolverá mucho más de lo que perdiste en malas decisiones.
Amén. Bueno, esta es la palabra que el Señor me ha dado en esta mañana para ustedes. Que Dios me lo bendiga. Se les ama en el Señor. Se me alargó, pero bueno, espero que lo vean. Compártanlo si ha sido bendición para ustedes. Esta es Hermana Aura en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones. Padre Cristo.